Ok, escenario. Fiesta de cumpleaños de niños de 11 años. Pónganse en situación, somos responsables de organizar una fiesta de cumpleaños de niños de 11 años. La fiesta es en su casa, ¿sí? Esto es un error, lamentablemente. Ya los que tenemos más experiencia sabemos los beneficios de usar un chiquipark y un centro cívico, ¿sí? Además de otras comodidades, tienen mangueras antiincendios que son muy buenas para limpiar cuando termina la fiesta o para controlar a la marabunta, ¿sí? Entonces, tenemos que organizar la fiesta. Y dependiendo de las creencias que tengamos, las características que tiene una fiesta de cumpleaños, vamos a organizar la fiesta de maneras diferentes, ¿sí? Si creemos que en una fiesta infantil no hay relación entre la causa y efecto, ¿sí? Que no hay patrones de comportamiento y que los niños actúan sin restricciones en un entorno caótico, ¿sí? Entonces ya va bien comprar azúcar, bebidas energizantes para los niños, alcohol para los padres, que sea lo que Dios quiera, ¿sí? Si total somos todos agilistas y creemos en la autoorganización espontánea, ¿no? Si el comportamiento de los niños es random, no hay control, no hay límites, lo más probable es que encuentren el alcohol de los padres, las drogas, que nunca falta alguno de estos ilustres que se le ocurre traer a una fiesta infantil, y que inicien un camino de autodescubrimiento, ¿sí? Como no tienen control, son niños de 11 años, lo más probable es que nuestra casa termine prendida a fuego, pero total, ¿qué importa si al final toda propiedad es un robo y esto no deja de ser una construcción social? Esta es una estrategia válida, es lícita, yo no la recomiendo, tiene un coste de recuperación muy alto, ¿sí? Si por otro lado creemos que en una fiesta infantil todo es predecible, que podemos controlar las dinámicas, ¿sí? Y que hay una relación clara entre causa y efecto, entonces podemos usar buenas prácticas, ¿sí? Y podemos tener una planificación estructurada, ¿sí? Vamos a nuestro librito de buenas prácticas. Un segundo que ahora mi ordenador se niega. Ahí está. En nuestro librito de buenas prácticas de organización de fiestas infantiles, ¿qué dice? Punto número 1. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje de la fiesta? ¿Sí? Y nos aseguramos que el objetivo de aprendizaje esté alineado con la misión del grupo cultural al que pertenecemos. Después de los objetivos y la misión, imprimimos esos objetivos, ¿sí? En póster motivacionales con fotos de gatitos colgando de rama, ¿sí? Escaladores en posiciones heroicas con estas frases tan motivacionales. Cuando los niños van llegando a la fiesta, se les entrega unas cartitas de Marvel con los valores de la fiesta impresos del lado del dorso. Después, por supuesto, vamos a tener un plan de proyecto, ¿sí? El plan va a indicar todos los hitos y milestones intermedios para que podamos ir evaluando el progreso de la fiesta en función de los resultados esperados, ¿sí? Un adulto va a comenzar la fiesta con un video motivacional y uno de estos PowerPoints sobre fortalezas, debilidades y oportunidades para que los niños entiendan exactamente cuáles son las actividades esperadas y entiendan claramente cuál es la secuencia de actividades que hay que hacer, porque no queremos que los niños estén jugando por ahí a algo que no esté alineado con los objetivos de la fiesta, ¿sí? Ok, de la presentación en PowerPoint, y me olvidé de esta parte que es muy importante, en ronda e individualmente vamos a ir exigiendo a cada uno el compromiso personal con los valores de la fiesta. Vamos a explicar esto que decía de la secuencia correcta y vamos a explicarles que la cantidad de comida disponible va a estar en función de los hitos intermedios que hayamos conseguido y la paga mensual si todos logramos conseguir los objetivos grupales de todos. Dada la finalización de la fiesta, conducimos una revisión post-mortem para sacar las lecciones aprendidas, actualizamos la base de datos de buena práctica en gestión de fiestas infantiles y definimos acciones de mejora para el futuro. Si por algún remoto motivo un niño no es feliz o no ha conseguido los objetivos, contratamos un consultor de integración adaptativa o consultor de felicidad, cuyo trabajo será hacer que los niños cuenten historias felices, de modelos mentales felices, cuestión que la próxima vez estén contentos con cualquier cosa que les pongamos enfrente, ¿sí? Perfecto.
ese es el sistema ordenado, ¿sí? Y no sé si hay MBAs en la sala, pero esto se ve mucho en escuelas de negocio. La última opción es una opción que yo creo que es la más sencilla y es la más natural y es la que muchos padres y padres aplican de manera natural sin terminar de entender cuál es la teoría que está por detrás. Entonces vamos a reemplazarla, vamos a repasarla haciendo hincapié en algunos puntos de teoría que nos van a venir bien luego. El punto número 1 para la gestión en un sistema complejo es dibujar una línea en la arena. Dibujamos una línea en la arena, ponemos a todos los niños de un lado, nos ponemos nosotros del otro, con voz firme y seria, ¿sí? En la voz en la que mejor les permita sonar amenazante. Al que cruza la línea le arranco la cabeza, ¿sí? Y eso es un límite, un boundary condition, una condición de límite. Los adultos aprendemos rápido a que tenemos que poder tener límites flexibles y negociables con los niños, porque cuando los límites son rígidos, tienden a colapsar de manera catastrófica en el momento que uno menos se lo espera. Una vez que tenemos el límite correctamente demarcado, utilizamos lo que se llama técnicamente sondas catalizadoras, experimentos exploratorios, cosas que puedan probar los niños y fallar sin consecuencias demasiado negativas. Una pelota de fútbol en un lado, una Alexa, juegos de mesa por un lado, una videoconsola, un argentino haciendo un asado, ¿sí? Aquellas cosas que puedan catalizar patrones de comportamiento, ¿sí? Y que generen, que generen que la gente se mueva y se acerque a ese patrón. Perfecto. Estos catalizadores tienen un nombre técnico que es atractores, ¿sí? Estos se comportan como atractores porque se repiten a lo largo del tiempo y hace que la gente se sume. Si encontramos que hay cooperación y diversión, pues entonces lo incentivamos, ¿sí? Si encontramos que hay conflicto o problemas, entonces pues lo desactivamos. Técnicamente, es decir, si el atractor es positivo, pues le damos energía. Si el atractor es negativo, o le reducimos la energía, o lo eliminamos completamente, o sacamos la manguera. ¿Sí? Entonces, estos patrones de comportamiento, estos atractores, son algo que no se puede crear, ¿sí? No les podemos decir a los niños, divertite, ¿sí? Sé feliz. Nosotros podemos controlar las condiciones alrededor de lo que ellos están haciendo para que ellos puedan llegar a eso por sí mismos. Este estilo de gestión, lo que hacemos es gestionar la emergencia de comportamientos útiles y no intentar controlar el resultado, ¿sí? Técnicamente buscamos la generación de coherencia beneficiosa dentro de atractores, dentro de límites. Y entonces, de esta manera coordinamos o manejamos las tres únicas cosas que se pueden gestionar en un sistema complejo, que son los límites, ¿sí? Las constraints, las sondas, ¿sí? Estoy traduciendo en inglés, perdón, las ondas exploratorias, los catalizadores, ¿sí? Y la estrategia de a qué cosas le damos energía y a qué cosas no le damos energía. Solo esas tres cosas, los límites, los catalizadores y el energy allocation, a qué cosas le vamos a dar esa energía. De esta manera la gestión y la gobernanza se vuelven mucho más simples porque entendemos cuál es la naturaleza del problema y aplicamos herramientas que sean adecuadas a la naturaleza del problema. Y dejamos de tratar un ecosistema como si fuera un problema de ingeniería industrial, cuando en realidad es un problema ecológico, ¿sí? Y ahora es donde ustedes me preguntarán, ¿y a mí por qué? ¿Sí? Yo creo que en la industria de software no nos damos cuenta de cuáles son las características reales de nuestro problema. No nos damos cuenta, en realidad, en cuáles de todos estos contextos estamos trabajando. Y parte de eso va la charla de hoy. Ok, esto que acabo de hacer no me lo inventé yo. No sé si alguien ya lo había visto.
Esto viene de una empresa que se llama Kinevin Company y David Snowden. Lo pueden buscar online, es How to Organize a Children's Party. ¿Sí? La traducción y la adaptación al argentino es así que le hice yo. De Kinevin Company, lo que acabo de explicar, intentan terminar explicando una de las maneras en las que se puede ver sistemas, la teoría de sistemas y ciencias de la complejidad, que se llama Kinevin. ¿Sí? No vamos a entrar en detalle hoy en Kinevin, pero es un tema muy interesante para que la gente profundice. ¿Sí? No es la única manera de mirar la estructura de sistemas, pero es una que a mí particularmente me gusta mucho. Hoy, para simplificar la charla de hoy, vamos a simplemente hablar de sistemas ordenados y no ordenados. ¿Sí? Ordenados son sistemas altamente restringidos, lo que hablamos hoy, ¿sí? Clara relación entre causa y efecto. Todos los estados futuros se pueden producir, si sabemos las variables de entrada, sabemos las variables de salida, pueden ser testeados y el comportamiento a lo largo de todos los ciclos de test y el tiempo es el mismo, es predecible. Y acá viene la primera de las cosas que a veces genera controversia. El software es ordenado. El software en ejecución es un sistema ordenado. En el caso de un sistema no ordenado, ¿sí? Los límites, ¿sí? La contención, los boundaries son débiles o no existen, ¿sí? Es impredecible, o bien no hay patrones o los patrones son muy cambiantes, ¿sí? Y ejemplos de sistemas no ordenados son los mercados, los negocios y cualquier sistema que involucre personas. ¿Sí? Cualquier sistema en el que haya humanos involucrados suele tender a ser un sistema no ordenado. Y entonces, ¿qué problema tenemos nosotros al hacer software? ¿Qué problemas hay en arquitectura? Nosotros vamos a la universidad y lo que estudiamos en la universidad es una secuencia muy lógica de comportamientos. Nosotros queremos estar en lo correcto todo el tiempo. Nos enseñan a diseñar software que sea justamente todo lo que hablamos, predecible, consistente, reproducible. Y hacemos nuestra arquitectura muy bonita, la imprimimos en un papel. Y lo que nos termina pasando es que esa arquitectura se tiene que terminar ejecutando dentro de un contexto que es esta burbuja de locura, que es los mercados, los negocios o incluso la manera en la que nosotros desarrollamos software. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos pasa dentro de esa burbuja de locura? Es que algo sucede. No sabemos qué, pero algo sucede. Y cuando algo sucede dentro de esta burbuja, en general no sucede solo, ¿sí? Suceden muchas veces. Y esas cosas que van sucediendo empiezan a tener impacto sobre nuestra arquitectura, empiezan a presionarla, empiezan a intentar mostrarnos la necesidad de que tenemos que cambiar. Por si hace falta ejemplos de cosas que pueden suceder, que impactan en nuestra arquitectura. No sé si han visto pero la gente que tenía las camas que se llaman 8 Sleep se quedaron en posición sentada y calentitas durante el último outage de Amazon. ¿Ya? Hay cosas que pasan en el mundo que impactan nuestra arquitectura. ¿Y cómo hemos resuelto esto en la industria del software habitualmente? Muy fácil. Definimos alcance y hacemos otra burbuja más pequeñita. ¿Sí? Vamos a nuestros stakeholders y les decimos, todas las X que ya sepas que querés cubrir, las ponemos adentro del alcance. Y cualquier cosa que no esté dentro del alcance, pues me tendrás que avisar, veremos cuándo ocurra y lo tenemos que hacer de nuevo. ¿Sí? Como modelo de negocio para facturar es excelente. ¿Sí? Porque sabemos que van a seguir ocurriendo cosas durante todo el tiempo y hemos sufrido un montón en determinar esto.
Y en la barrera de esto y de cómo gestionar esto es donde ha entrado el agilismo. ¿Sí? Pero incluso cuando definimos alcance, siempre hay algo que ocurre que termina de hacer colapsar nuestra arquitectura y hacer colapsar nuestro sistema. Si esto era un negocio y alguna de las cosas que pasan en el mercado, ¿sí?, no la contemplamos, nos quedamos sin la posibilidad de reaccionar a eso, pues nuestro negocio se puede ir al garete. Okay. ¿Y a nosotros por qué nos interesa esto? ¿Sí? ¿Cómo hemos gestionado, para arriba, cómo hemos gestionado estos límites, ¿sí?, y estas X? Una de las maneras en la que hemos dicho que lo hacemos es esperar a que la X ocurra y ahí ya veremos, ¿sí? Esto no necesariamente tiende a funcionar para grandes arquitecturas y es otro de los debates que podemos tener sobre si el diseño es emergente, ¿sí?, o si el diseño hay que como predefinirlo y prepensarlo de antemano. Vamos a intentar ver maneras, ¿sí?, de, sin ser rígidos en la manera de definir una arquitectura, intentar ser más livianos y poder hacer algún tipo de diseño upfront. Pero en la realidad hay sistemas, ¿sí?, definidos por arquitectos que están trabajando que sí sobreviven. ¿Sí? Porque todavía estamos usando software, si no en este momento nadie estaría utilizando software. Entonces la pregunta es, ¿qué hace la gente que está trabajando en esos sistemas, qué hace la gente que está trabajando en esas arquitecturas de bien, ¿sí?, para que sus sistemas sobrevivan? Y si uno hace esta pregunta a arquitectos, se va a dar cuenta que no hay una respuesta única, que no hay un criterio único, que no terminan de entender qué es lo que están haciendo para que sus arquitecturas sobrevivan. Y por eso detrás de toda la arquitectura hay mucha magia. ¿Sí? Parece magia negra, no es una cosa que se enseña, nos enseñan mucho sobre diseño, pero en el momento en el que llegamos a arquitectura hay que aprender del mercado, hay que aprender de compañeros, hay que aprender de comunidades. En realidad, si realmente observamos bien qué es lo que hace esos arquitectos que logran hacer que sus sistemas sobrevivan, lo que hacen es que gestionan muy bien la incertidumbre, ¿sí? Que cuando viene un stakeholder con alguna cosa que no saben, o cuando un stakeholder no puede responder una pregunta respecto de cuántos millones de peticiones tiene que poder procesar esto en un minuto, no se preocupan, no se alteran, gestionan bien la incertidumbre, gestionan bien los cambios y orgánicamente, ¿sí?, se han acostumbrado a poder hacer este tipo de actividades. ¿Por qué esto nos interesa? Porque lo que esta teoría que estamos viendo hoy trae es este tipo de skills pueden ser entrenadas y desarrolladas. Y eso es lo que queremos ver. Ok. Hay una ciencia que ya lidia con este factor de la incertidumbre, los cambios y los cambios en el tiempo. Y esa es justamente las ciencias que estudian la complejidad. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer como industria es ir a mirar en las ciencias de la complejidad cómo ya otros han lidiado con los mismos problemas que nosotros tenemos y qué podemos aprender de ellos y traer hacia nuestra industria. Y de ahí vamos a sacar dos ideas y vamos a usar dos ideas que vamos a utilizar. La primera es una simulación estocástica, una simulación random. El problema que tenemos es calcular el área de este círculo. ¿Sí? Sabemos el lado del cuadrado, tenemos que calcular el área de este círculo. ¿Alguien me quiere hacer arriesgar algo? No, no sabe. Lo vamos a hacer con simulaciones random, simulaciones estocásticas. Vamos a tirar dardos aquí. Sabemos el lado, entonces tiramos dos dardos. Uno cae dentro, uno cae fuera. Entonces podemos hacer una estimación y decir que la estimación es que, bueno, la mitad del área del cuadrado. Cuanto más dardos tiremos, ¿sí?, más cerca va a estar la aproximación. ¿Sí?
tiramos fuera, tiramos dentro, calculamos el ratio de cuántos están afuera, cuántos están adentro, y eso nos da una idea del área del cuadrado. Con la matemática de esto se puede incluso estimar pi, ¿sí? Y se puede usar simulaciones estocásticas, tirando dardos al cuadrado, para calcular pi, ¿sí? Estos son 100, 1000, estas son 10.000, y no sé si esto va a funcionar porque es un PDF, y no funciona. Y esto era una animación. Y esto era una animación para llegar al cálculo de pi. A ver si después puedo trabajar para exportar el PDF correctamente. Okay. Sin animaciones, lo siguiente se va a ver. Ok, sigo. El segundo concepto que vamos a usar se llama redes de Kauffman, ¿sí? Kauffman era un biólogo que estaba investigando la generación de vida, ¿sí? Para saber cómo habíamos llegado desde aminoácidos a escarabajos. Y durante ese proceso creó este modelo que se llama Random Boolean Network, ¿sí? Estos son una serie de nodos. Cada nodo es un booleano, es un 0 o 1, está apagado o está prendido. Y es random porque cada uno puede elegir por sí mismo, tiene una función de si va a ser 0 o va a ser 1. Cuando yo tengo como si fuera un switch, ¿sí? Para generar los steps, marco el switch, cada nodo cambia de estado. Marco otra vez, vuelven a cambiar de estado. Todo es random. Por lo tanto, en esta red tengo 2 a la n de estados. Él estaba usando esto justamente para estudiar cómo era que la interacción entre aminoácidos, ¿sí? Y se dio cuenta que podía generar links entre los diferentes nodos y que al generar links podías pasarle información al nodo de al lado sobre cuál era tu estado. Y el nodo de al lado puede, en su función, utilizar esa información o no, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos entre 1 y 3 conexiones entre nodos y empieza a observar el comportamiento entre de los patrones generados mientras le va dando al switch y cómo cambia, y se da cuenta que si bien hay más como cambios, un flickering entre el momento de darle al switch y el momento en el que se establece el patrón, la cantidad de estados se reduce drásticamente, ¿sí? La cantidad de estados, una vez que están aplicados los links, se reduce a raíz de n. 317 estados. Perdón, porque me olvidé de decir que Kauffman hizo este experimento con un n, perdón, voy para atrás, aquí, con un n de 100.000. ¿Sí? Con un n de 100.000 estaba intentando hacer esto y estaba intentando sacar estados. Y eso daba un número de estados finales posibles que era inmanejable. Y al agregar los links, logra reducir la cantidad de estados de esa red, ¿sí?, a 317. Partiendo de un n de 100.000, logra reducir los estados a 117. Esos estados son los mismos atractores que intenté definir antes cuando estábamos hablando de la fiesta infantil, ¿sí? El sistema tiende a estabilizarse alrededor de 317 estados, independientemente de las combinaciones, ¿sí? Los cuenta y el sistema se estabiliza ahí. Y a cada uno de esos estados, él los llama atractores. Él es el creador de la palabra atractores. En biología, un ejemplo que él usaba es la generación de alas entre abejas, murciélagos y pájaros, ¿sí? Todos tienen alas, no hay una copia ahí, no es que te veo las alas y yo me copio, no hay una comunicación genética, ¿sí?, sino que el sistema tiende a generar ese patrón y ese patrón se repite dentro del sistema independientemente de dónde se empiece. Esto era una red de Kauffman animada, para que vean el patrón, ¿sí?, para que se...
para que se vea el patrón. Y este patrón se empieza a mover y este patrón se empieza a estabilizar. Y acá les iba a preguntar, sin ver el patrón, no te da mucha gracia, si les suena de algo. ¿No? Hay... Yo porque estoy de física, entonces sí que lo siento. ¿Ok? El sistema dinámico, todo eso, por ejemplo, el atractor de Lorentz, todo eso que es uno muy curioso que estudia, o ese tipo de cosas. Bueno. Te tendría que sonar de otra cosa también. La generación de los patrones acá tiene que ver con un evento que organiza la comunidad el siguiente 9 de noviembre. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Sí? Y acá había otra animación que no se ve. Esto es Conway's Game of Life. El Game of Life, aprovechamos y pasamos el 9 de noviembre, si no me equivoco, hay 2 Global Day of Code Retreats que organiza la comunidad. Es un evento en el que venimos a programar esto. ¿Sí? Me acuerdo del último con mano. Entonces, en el Game of Life, los nodos son toda la grilla, la cantidad de conexiones está limitada a 8 y es fijo, los estados posibles siguen siendo 0 y 1, la Boolean Function es la regla de vida, ¿sí? Y la misma regla aplica en todos lados. ¿Sí? Perdón, me pareció gracioso cuando lo vi que las animaciones se veían muy Game of Life. Y una de las cosas cuando se anima el Game of Life, ¿sí? No sé si han visto animaciones de esto, es que se ven los patrones emergentes y que los patrones se repiten. Global Day of Code Retreat, ¿alguien ha hecho? Ok, un buen número. ¿Sí? Es un día entero de hacer una única kata, que es esta kata. Se los recomiendo, 2 el 9 de noviembre. Ok, por cuestiones prácticas dibujé las redes de Kauffman en este formato tan cuadrado, pero en realidad esto también está animado. Pueden tener cualquier tipo de topología. Okay. Sobre las redes de Kauffman, ¿sí? Hay otro uso muy importante, que es en realidad lo que nosotros queremos terminar de usar, que es el análisis de NKP. N es la cantidad de nodos. K es la cantidad de relaciones que puede haber entre los nodos. En este caso, mínimo 1, máximo 3. Y hay un factor más, que es el bias o el sesgo, que se llama P. ¿Qué es el sesgo? El sesgo es si este nodo pasa el 50% de las veces información a este y el 50% de la información a ese, se dice que no tiene sesgo. ¿Sí? Es democrático, si quieren. Pero si este nodo pasa el 90% de las veces la información a este y a este no, ¿sí? O le pasa el valor real a este y a este el valor invertido, se dice que está sesgado. Lo que Kauffman descubre es que puede aumentar la cantidad de nodos en el sistema, que debería aumentar la cantidad de estados, o aumentar la cantidad de K de relaciones en el sistema, que también debería aumentar la cantidad de estados, pero si juega con el sesgo, puede mantener la cantidad de estados en un nivel controlado. ¿Sí? Entonces, puede aumentar N, aumentar K y mantener la cantidad de estados finales controlada. En la industria del software, y no sé si alguien ha terminado de hacer conexiones entre qué son N y K para nosotros, el sesgo es... lo más parecido que tenemos al sesgo es la definición de orientación a servicios. ¿Sí? Cuando nosotros definimos contratos para las APIs y obligamos que toda la comunicación se haga en un formato específico, de una manera específica, con contratos y con esquemas. Eso es lo más parecido que tenemos en el software. Pero nada de esto que tenemos acá es nuevo. ¿Sí? Esto lo hemos estado usando aunque no nos hayamos dado cuenta. Desde la perspectiva de la complejidad, el software es un algoritmo de 2 pasos. Es una simulación random, ¿sí? Y un análisis NKP o una red de Kauffman con el análisis NKP. ¿Por qué simulación random? Porque cuando nosotros queremos encontrar cuál es la arquitectura que necesitamos utilizar dentro de nuestro sistema complejo, ¿sí?
todas las actividades que nosotros hacemos no son más que un punto en esta simulación. ¿Sí? ¿Qué actividades hacemos de arquitectura? Hacemos event storming, un dardo. Un diagrama de DDD estratégico, un dardo. ¿Sí? Un C4, el modelo C4, un dardo. Todas las actividades que nosotros hacemos nos acercan a la aproximación ideal de la arquitectura que tenemos. ¿Sí? Y hacemos un montón de estas actividades porque están como parte de nuestras prácticas sin saber que lo que estamos haciendo es intentar hacer una simulación. Y hay mucha gente que es muy partidaria de hacer una u otra, cuando en realidad cuantas más hagamos, mejor. ¿Sí? Cuantas más conversaciones tengamos respecto de cómo tiene que ser nuestra arquitectura, más cerca vamos a estar, más dardos vamos a tener dentro de nuestra simulación. Y en este caso es análisis de dependencias, análisis que nos permite ver cómo queremos tener a todos los nodos de nuestra arquitectura. ¿Qué problema tenemos hoy en día con este algoritmo? Que hay muchas cosas que nos limitan a usar más explícitamente cosas random, ¿sí? Ahora vamos a ver qué significa ser realmente random. Perdón, vi la hora y me pasé, digo, no, llevo nada más que media hora, digo, ok, muy bien. Tenemos muchos prejuicios respecto de cómo usar este tipo de prácticas que nos limitan a la hora de usar cosas realmente random. Y todos los análisis NKP que hacemos son implícitos y a veces son hasta heavy, hasta pesados. Y acá es donde llega Barry O'Reilly con la teoría de residuality. Para hacer esta presentación en castellano he buscado muchísima información en las bases que Barry usa. Barry tiene, lo voy a poner aquí, este es Barry. Barry tiene mucha formación filosófica, mucha formación de ciencias de la complejidad, mucha formación matemática, y he encontrado traducciones para absolutamente casi todo de cómo le dicen a esa palabra en inglés en esa ciencia en español. Para residuality no pude. ¿Sí? Así que así se queda, teoría de residuality. Residualidad estaba sugiriendo Aniul, que ahora no veo, por eso. No lo sé. No queda muy bien. Igual vamos a ver que las traducciones que he usado no suenan demasiado bien en castellano y según lo que él dice tampoco suenan bien en inglés, pero bueno, ya se quedó. Lo más importante de todo esto que vamos a ver ahora es que Barry está haciendo un doctorado con esta información. Siempre está a un mes de terminar el doctorado. Yo hace un año que lo conozco y siempre está como a un mes de terminar el doctorado. Y que todo lo que vamos a ver está revisado científicamente. ¿Sí? Perdón, voy a volver para atrás. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con la teoría de residuality en base al algoritmo de 2 pasos que vimos? Queremos hacer más simulaciones y más aleatorias, ¿sí? Y queremos hacer que el análisis NKP sea explícito. Y de eso se trata residuality. Nada más que de esas 2 cosas. Ok, entonces, empezamos con nuestra pequeña arquitectura. Y hay muy pocas cosas que científicamente podamos decir respecto de un sistema sin su contexto. ¿Sí? Si yo tengo que poder decir algo que aplique a absolutamente todos los sistemas de todos ustedes, hay muy pocas cosas que yo pueda decir que van a ser verdad. Lo único que puedo decir que va a ser verdad, y ya se van a reír, es que algo va a pasar. ¿Sí? Algo va a pasar. Y la otra cosa que puedo decir que es verdad es que seguramente sus sistemas cambian tan rápido, y cuando digo sistemas entiendan todo el contexto de negocio, no piensen solo en la parte de software, ¿sí? Cambian tan rápido y son tan complicados, no quiero usar la palabra complejos acá para no confundirla con Kinevin, tan complicados, tienen tanta cantidad de variables que son imposibles de mapear, ¿sí? Que es muy difícil tener una foto concreta de cómo está tu sistema en un punto determinado. Entonces, tenemos esas 2 cosas que podemos decir que son verdad. Por un lado, algo va a pasar. Por el otro lado,
el sistema no se puede mapear. ¿Y qué pasa cuando algo pasa? ¿Sí? Pues algo pasa, nos mete presión en la arquitectura, ¿sí? Y por ejemplo nos destruye nuestro sistema, nuestro negocio se queda sin poder seguir trabajando. Pero, ¿sí? Cuando revisamos cómo podríamos haber sobrevivido, nos damos cuenta que si en realidad cambiábamos y metíamos una cola aquí y nos cargábamos este componente, podríamos haber sobrevivido ese evento que pasó que nos había matado la arquitectura. Y aquí es donde viene la primera definición. Esto que acabamos de definir aquí, ¿sí? Que es un cambio entre mi arquitectura, que tiene un nombre, la arquitectura original la llama arquitectura naive, ¿sí? Mi arquitectura naive, que es la primera arquitectura estresada por un sistema, perdón, por un evento del mercado, esto se llama residuo, ¿sí? Esto es lo que queda, leftovers. No se me ocurre otra palabra. No suena muy bien la palabra residuo. ¿Qué quieren que les diga? ¿Sí? Suena... Intenta como denominar a la delta que tiene. Exacto. Exacto. Lo que preguntó Manu es si intenta denominar el delta, y eso es exactamente lo que hace. ¿Sí? El nombre del delta es residuo. Porque los residuos, es decir, de otra forma de llamar, cuando tú estás haciendo mínimos cuadrados o ese tipo de cosas. Te piden que te pongas un micro, pues si no voy a tener que repetir la pregunta. Claro, la palabra residuo, ¿de dónde la sé yo? De divisiones. ¿Sí? Vas a hacer una división, en la división, por lo menos en Argentina, también. Lo que te sobraba era el residuo. Pero yo lo he visto como deltas en temas de, si no recuerdo, de mínimos cuadrados y ese tipo de cosas. Yeah. Pero bueno, no tengo tanto... Lo que dice Manu es que los deltas llamados residuos también están en cuadrados mínimos o mínimos cuadrados. No tengo esa formación matemática yo. Entonces, esto le podemos decir delta, ¿sí? Y el nombre técnico que él utiliza para esto es residuo. Ok. Entonces, esto nuevo que quedó acá con el residuo es un nuevo sistema entero. Y sobre este nuevo sistema podemos decir las dos mismas cosas que decíamos sobre el anterior, que es que algo va a volver a pasar. Y con él volvemos a hacer algo y eso nos fuerza a hacer algún otro cambio. Entonces tenemos un X' que vuelve a pasar y volvemos a hacer un cambio para intentar sobrevivir a eso que ha pasado. Entonces el sistema cambia muy frecuentemente, no se puede mapear y no podemos predecir qué va a ser X y qué va a ser X'. ¿Sí? La única parte sobre la que tenemos control es los residuos. La única parte sobre la que podemos actuar es sobre los residuos. Que, por cierto, para hacer la aclaración, es la porción de software del sistema. ¿Sí? El sistema es mucho más allá, va mucho más allá que la arquitectura. Entonces, volviendo al problema original para revisar qué es lo que hemos aprendido. Tenemos a nuestra arquitectura en la burbuja de locura, ¿sí? Que es el mercado, de nuestra empresa, ese tipo de cosas. Y ahora sabemos, y tenemos una definición, que hay un número acotado de estados en lo que ese sistema puede entrar, ¿sí? No necesitamos ahora entender cada configuración, cada variable, cada combinación de cosas, porque hay un número acotado de estados, atractores, en los que todo el sistema puede entrar. Si tenemos ese número acotado, pues ya nos podríamos cargar la burbuja y pensar solamente en los atractores, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es vamos a ver cómo encontramos atractores, cómo hacemos una generación forzada de esos atractores para intentar hacer la simulación estocástica que estaba contando. Pues elegimos una X, ¿sí? Una X cualquiera, ¿sí? No importa cuál. Algo pasa en el sistema, ¿sí? Que lleva al sistema hacia este atractor y este atractor nos va a provocar este tipo de cambios. ¿Qué pasa en el sistema?
tu mayor competidor entra en uno de tus mercados, ¿sí? ¿Qué pasa en el negocio desde el punto de vista del atractor? ¿Qué pasa en el negocio? ¿Cómo va a reaccionar tu empresa cuando un competidor entre en el mercado? Desde el punto de vista técnico, ¿cuáles son las cosas que vamos a tener que cambiar porque tenemos un competidor entrando en el mercado? Y hacemos esa evaluación, la apuntamos, ¿sí? Tomamos el residuo de lo que nos queda y lo apartamos a un lado y le ponemos R1. Le ponemos un nombre y ya tenemos un residuo que sabemos que nos va a ayudar cuando este atractor ocurra, y este atractor se dispara cuando tenemos un competidor entrando en uno de nuestros mercados, ¿sí? ¿Cómo hacemos para seguir? Pues elegimos otro, ¿sí? Es tu proveedor de pago entra en bancarrota, ¿sí? Y entonces nuestro proveedor de pago entra en bancarrota. ¿Cómo va a reaccionar la empresa? ¿Cómo va a reaccionar el mercado? ¿Cómo va a reaccionar el sistema? ¿Cuál es el atractor que tenemos ahí? Y después, cómo ese atractor, desde el punto de vista del atractor, cómo impacta en la tecnología. Y agarramos este, ¿sí? Y este que es R2, y lo separamos. Y lo separamos con R1 y ya tenemos dos residuos que resuelven dos problemas diferentes, ¿sí? Que son generados por otros dos estresores diferentes. Y vamos juntando todos los residuos que tenemos y generamos esto que es nuestra arquitectura residual, ¿sí? Es por cada estresor que se nos ocurra, intentamos pensar cuál es el atractor, cuál es el estado en el que la empresa y la arquitectura tiene que quedar, y vamos generando todos los residuos que tenemos, ¿sí? Y lo que vamos a intentar hacer al final es integrar todos estos residuos en una arquitectura única coherente, ¿sí? Que es lo más difícil. Pero cuando logramos hacer esto, nos vamos a dar cuenta que ahora nuestro sistema empieza a sobrevivir estresores X que no son para las cuales nosotros diseñamos el sistema. Y si me preguntan a mí y a Barry, de eso se debería tratar la arquitectura, ¿no? Este debería ser el problema que tenemos que solucionar. ¿Cómo hacemos para generar la resiliencia necesaria para sobrevivir cosas para las cuales no estaba diseñada la arquitectura? Están todos generados a partir de la... Es una pregunta. ¿A partir de la arquitectura inicial? ¿Todos sí. A partir de la misma? ¿O hay una historia, según cómo me llegan, me puedo ir? Porque puedes tener bifurcaciones, ¿no? Porque el orden en que me lleguen los... ¿no? Y, sí. Y lo abre todavía más, porque de cada paso... A lo mejor no me voy al mismo sitio, me atrae hacia otro, luego se complica por ahí, ¿no? Se complica muchísimo. La pregunta es si cada uno de estos atractores que veíamos aquí son generados a partir de la arquitectura naif original. Sí. Cada iteración que haces esto, empezás con una arquitectura naif nueva, ¿sí? Y haces todo este análisis y todo este trabajo. Una vez que se termina este trabajo y se termina la simulación, te quedas con una arquitectura que va a ser la arquitectura naif del futuro, ¿sí? Y volvés a hacer el workshop o el ejercicio o la iniciativa. Y ahí vas a tenerla. Ok. Una pequeña explicación de por qué esto funciona antes de pasar a un ejemplo para intentar que no se me duerman, ¿sí? ¿Por qué esto funciona? ¿Por qué esto funciona? Cada residuo resuelve al menos un atractor. Por definición, un residuo resuelve al menos un atractor. En la práctica, un residuo va a resolver más de uno. Cada uno de estos atractores puede ser generado por cualquiera de todas estas X, ¿sí? Pero si lo miramos al revés, lo que nosotros necesitamos encontrar para poder generar este residuo que va a sobrevivir a absolutamente todas estas X es una X. Tenemos que tener una idea de un estresor cualquiera, ¿sí? Que nos genere este residuo. Cualquier idea para que nos genere un atractor que va a generar este residuo. Y aquí es donde nos damos cuenta
que las ideas que queremos evaluar como estresores para una arquitectura, la probabilidad de que ocurran no importa, ¿sí? La probabilidad de que ocurra esto es, no sé, 0,05, pero si hicimos el trabajo correcto, esto que tiene una probabilidad bajísima de ocurrir me va a ayudar a cubrir absolutamente todos estos estresores, incluso este que tiene una probabilidad más alta. Entonces, en el ejercicio de hacer la simulación random, la probabilidad de que un evento estresor ocurra es irrelevante, ¿sí? Y esto dista mucho de cómo hacemos análisis de riesgos, porque análisis de riesgo hacemos la matriz esta típica de, oh, sí, es muy grave y muy probable que ocurra. Y los vamos validando en función de una probabilidad que nos tenemos que inventar. En este modelo, la probabilidad de que el evento ocurra no importa, porque con que solamente encontremos una, ya vamos a poder generar un residuo que resuelva todos los problemas de esos atractores. Sí, otra pregunta. O sea, matemáticamente lo entiendo porque tú puedes generar una distribución de... Perdón. Matemáticamente lo entiendo porque puedes generar una distribución de probabilidad, ¿no? Y siguiendo tu ejemplo de los dardos, puedes apuntar dados a diferentes sitios. Pero a nivel de ideas, ¿cómo haces para generar unas ideas suficientemente dispersas para no centrarte en este lado solo? Buah, eso nos cuesta un montón porque tenemos una formación muy lineal. Sí, y muy bias. Por eso, ahora vamos a ver en los ejemplos el ejemplo que él usa más, pero ahí es cuando tenemos que pasar de nuestro pensamiento lineal a un pensamiento más lateral y los programadores lamentablemente vamos muy mal de pensamiento lateral. Ahí también es cuando tenemos que empezar a informarnos de cómo trabaja el negocio, o sea, a qué se dedica la empresa, qué hace la empresa, y nos damos cuenta que no podemos hacer arquitectura si no entendemos la empresa, ¿sí? Y si no entendemos el negocio que hay por detrás. Creo que el ejemplo ahí va a ayudar. Ok. Di una charla hace 7 años aquí en la Crafter y voy a usar el mismo ejemplo, perdón. ¿Sí? Ok, entonces tenemos nuestro sistema. Y sobre este sistema vamos a ir aplicando algunas de las cosas que aprendimos. Nuestro sistema es una herramienta online que vende cursos y formaciones, ¿sí? Y está Abraham por ahí, que trabajo en esto. Nuestro sistema es este, es una herramienta online que vende cursos. Entonces, para empezar con el análisis de estresores, simplemente armamos un Excel. En el Excel ponemos la columna, nombramos los residuos, describimos el estresor, describimos cómo vamos a detectar que eso está ocurriendo, cuál es el impacto en negocio que se tiene, ¿sí? Cómo está reaccionando la industria, cómo reacciona nuestra empresa, cuál es el impacto en negocio de ese atractor, el estado ahí, perdón, acá está el negocio. Y acá, perdón, este era el del negocio, este era el impacto en general, este es el del negocio, y aquí es cuál es el cambio en la arquitectura, este es cuál es el residuo que vamos a crear, cuál es el pequeño cambio que vamos a hacer. Esto es un Excel, ¿sí? Un Excel enorme, y en esto pueden ser como pequeños ADRs, ¿sí? Pequeñas notas que simplemente expliquen cuál va a ser el cambio. Y acá vamos a la pregunta que hacía Rubén, ¿sí? De cómo generamos suficientes estresores. Y este es el trabajo que tenemos que hacer y este es el trabajo más difícil. Esto es algo que yo creo que ChatGPT no puede hacer por nosotros, porque tenemos que entender el sistema. Aquí es donde invitamos a más stakeholders, entendemos el negocio y preguntamos por cosas que puedan pasar en el negocio que nos afecten. Y hice una lista que no me da el tiempo para leerla toda, pero hay solo uno que no es verdad. ¿Sí? Hay solo uno que no me pasó, ¿sí? Y esta es mi lista de estresores. Hay algunos que son preferidos. Vamos a ir al último, ¿sí? Durante los partidos de fútbol de la Liga, el gobierno bloquea IPs asociadas con VPNs y servicios proxies a solicitud de la Liga, ¿sí? Mis usuarios en España pierden acceso a mi aplicación por culpa de un partido de fútbol. ¿Cómo vas a reaccionar a eso? ¿No? Y entonces haces el dibujo correspondiente. Decía que hay una sola que no es verdad, ya que está aquí. ¿Sí? Un lagarto gigante. Sí. La idea es generar ideas random.
¿sí? Y si a la gente le cuesta pensar en qué son las cosas que pueden pasar, pues pensemos en un lagarto gigante atracando el centro de datos. ¿Qué pasa si perdemos el centro de datos? Pues entonces resolvés el estresor del lagarto gigante y luego te agarra a AWS la semana pasada, ¿sí? Y lo podés sobrevivir. Bueno, este caso no, porque este es Docker no funciona porque AWS no funciona. ¡Mierda! Si yo no estoy en esa región, ¿sí? Pero Docker sí. Sí, entonces empezás a trabajar sobre los diferentes estresores que tenés y resulta que el atractor es el mismo y podés resolver otros. Esta lista tiene que ser muy grande, ¿sí? La idea es que hay que poder generar muchísimos de estos. Mi punto ahí es que por muy grande que la hagas, nunca vas a saber... Por muy grande que la hagas, nunca vas a saber cuál es tu distribución, si realmente es suficientemente grande o no, desde un punto de vista matemático. Me encantaría que Barry te pueda contestar esa pregunta. Yo no tengo los conocimientos suficientes para hacerlo. Entonces, Kaufman trabaja con una definición de criticidad. Nosotros con la arquitectura dejamos de buscar el orden. Déjenme ver un segundo cuánto tiempo. Más o menos. 5. Bueno, en teoría 2, pero tenemos un cartel de 5. Ok, perdón. Kaufman de nuevo, redes de Kaufman, criticidad, cantidad de nodos, cantidad de relaciones entre los nodos, ¿sí? Pocos nodos, pocas relaciones entre los nodos, monolitos, ¿sí? Muchos nodos, muchas relaciones, microservicios, ¿sí? Esta línea que está aquí, él la denomina the edge of chaos, ¿sí? Es la línea a partir de la cual los sistemas colapsan por el coste de su gestión. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros con nuestra arquitectura? Partimos de una arquitectura naif, ¿sí? Algo sucede, ¿sí? Introducimos nuevos cambios, algo sucede, introducimos nuevos cambios, vamos jugando con la cantidad de nodos y con la cantidad de relaciones entre esos nodos para intentar acercarnos a esta línea de aquí. Y cuando logramos estar sobre esa línea y sobrevivir más X para que el sistema fue diseñado, es cuando llegamos a obtener esa criticidad. Entonces, el trabajo del arquitecto, el trabajo de la arquitectura, no es buscar la correctitud, sino es buscar la criticidad del sistema. Con 5 minutos voy a tener que ir muy rápido por esto. ¿Cómo hacemos para colapsar todos esos residuos que tenemos? Lo que tenemos que hacer es poder analizar sobre cómo impactan en nuestros componentes los diferentes estresores. Yo voy a pasar rápido por estos, déjenme llegar a los siguientes. Aquí. Okay. Entonces, yo tengo un estresor y un atractor que me impacta en estos 3 componentes, que en mi diagrama de relaciones de quién llama a quién, en el diagrama, este es un diagrama que hice de diseño estratégico de DE, es quién tiene dependencias con quién, pues estos de acá no tenían ninguna dependencia y sin embargo veo que hay un estresor que ataca a los 3 componentes. Veo otro estresor que ataca a todos estos componentes y voy dibujando todas las líneas cuando tengo un problema con un componente que es atacado, tengo un problema porque un estresor ataca a muchos componentes. Y entonces lo que termino obteniendo cuando hago todo este diagrama es una idea de cuál es el acoplamiento que tengo entre mis componentes. Y es un acoplamiento que no es un acoplamiento funcional, que es lo que estaba dibujado anteriormente. Este es un acoplamiento no funcional. Estos son los requerimientos funcionales de nuestro sistema. Tengo un problema con un estresor y ataca a absolutamente todos estos componentes que en teoría en mi arquitectura no estaban conectados. Voy a pasar rápido por aquí. ¿Y cómo entonces hago eso de una manera fácil? Otro Excel, ¿sí? Pongo los nombres de todos los estresores, los nombres de mis componentes y marco con un 1 cuando se ve afectado por ese estresor, con un 0 cuando no se ve afectado. Y tengo un montón de información interesante aquí para poder analizar, ¿sí?
primero puedo mirar los números más grandes. ¿Qué pasa aquí? Ok, todos estos están en la misma región de Amazon, es lógico. Puedo hacer alguna otra cosa, puedo distribuir regiones. ¿Qué pasa aquí? Este componente es muy importante, o lo modularicé mal, ¿sí? Y tengo que romperlo, o tiene algún tipo de dependencia porque se ve atacado absolutamente por todos, ¿sí? Este es otro Excel, que es una manera muy liviana de determinar, se va acumulando gente afuera, determinar de analizar cuál es el grado de contagio entre los diferentes módulos. Ok, y vamos a terminar. Esto tiene una demostración que me parece importante, pero se usa como si fuera un sistema de entrenamiento. Partimos de la arquitectura naive, usamos los estresores, generamos residuos, ¿sí? Y luego, partiendo de la arquitectura naive, agarramos otro set de estresores distintos, ¿sí? Y los ejecutamos sobre las dos arquitecturas. Calculamos X de si sobrevive o no sobrevive, calculamos Y si sobrevive o si no sobrevive. Y entonces podemos tener un índice de residuo que nos va a decir, está entre 0 y 1, perdón, entre menos 1 y 1, que si es positivo nos va a decir que el trabajo del arquitecto fue útil, ¿sí? Y es la primera vez que podemos decir que un arquitecto ha hecho algo útil, ¿sí? Matemáticamente demostrado. A ver, para terminar. Es una nueva teoría, ¿sí? Barry hace muchísimo hincapié que es importante entender todos los fundamentos y la teoría antes de pasar a la práctica. De hecho, no le gusta dar muchos ejemplos, ¿sí? Porque este es el momento en que la gente se queda con los ejemplos, copia los ejemplos y sin entender funcionamiento hace cualquier mierda. Llevamos 24 o 25 años de cosa parecida. Nos da herramientas concretas para solucionar problemas reales, cierra la brecha que tenemos con negocio y es compatible con cualquier otra metodología que tengamos. ¿Quieren hacer event storming? También es event storming. La manera en que definimos nuestra arquitectura naive no está limitada. C4, DDD, event storming, todo se puede utilizar, ¿sí? Lleva muchísimo tiempo de aprender y tiene muchísimos fundamentos porque necesita que cambiemos la manera que afrontamos muchos de estos problemas. Para saber más, el libro, ¿sí? Es un libro muy pequeñito, ¿sí? Este es el libro. Está en Limpub, está en formato físico también. Este es el libro de Barry O'Reilly sobre residuos que explica todo esto. Toda la fundamentación filosófica la escribió en otro libro que se llama The Architect's Paradox, que yo también se los recomiendo leer. Y luego son otros libros que él usa como base que también recomiendo. Si buscan en YouTube Residuality, lo van a encontrar un montón y van a encontrar exactamente lo que yo acabo de decir, porque todo lo que acabo de decir es 90% generado por él, con la excepción de los ejemplos locales y la argentinización. ¿Sí? Y creo que eso era todo. Mi nombre, no me acuerdo si lo dije, es Alejandro Jandroli. En el análisis que comentaste, sobre todo en los Excel, se parecía mucho al análisis de Threat Modeling, donde intentas como salvaguardar ciertos assets y ver cómo tu arquitectura se comporta frente a ese tipo de eventos catastróficos. No sé, ¿le ves alguna similitud tú o algo que sea un poco más digerible, digo, para el porque, a ver, está súper buena la charla, pero también te digo que el inicio fue un poco denso en el fundamento matemático. Lo sé. Yo tengo mis ideas porque tuve los mismos problemas que me estás planteando vos ahora para entenderlo y él recomienda no hacerlo. Okay. Él recomienda no comparar. Si van a ver el final de sus charlas y aquí es donde nos confundimos y explica cómo la gente intenta entender temas nuevos, conceptos nuevos, a partir de sus conocimientos previos de otros temas que no han sido desarrollados con el mismo nivel de rigurosidad que le está desarrollando esto. Entonces, yo soy muy práctico, yo he ido a todos los ejemplos, pero mostrarme cómo se hace, ¿no? Y él dice que no. Y él, por ahora, en el estado en el que está, dice que es más útil entender cuál es la filosofía que hay detrás, cuáles son los conceptos que están de base, ¿sí? Para poder llegar a eso. Y que la comparación es negativa, ¿sí? Que hacer esa comparación es negativo. Entonces,
No me animo a hacerlo por respeto al autor.